Bien, ok, jóvenes, muy buenos días. Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas. Somos el IESFA, pertenecemos a la especialidad de análisis de sistemas. El día de hoy vamos a desarrollar la actividad de aprendizaje número 9. El tema que nos convoca es hablar acerca de los arreglos de datos en Java. Cuando hablamos de arreglos, hemos dicho que existen dos tipos de arreglos. Tenemos los arreglos unidimensionales, es decir, de una sola dimensión, y tenemos los arreglos bidimensionales, es decir, de dos dimensiones, ¿ok? Dentro de lo que viene a ser nuestro curso de algoritmo y estructura de datos, en la sesión anterior hemos estado trabajando lo que vendría a ser, pues, un formulario que nos facilite el ingreso y el mantenimiento de datos, ¿ok? Bien, continuando con el desarrollo de ese ejercicio, vamos a explicar un poquito el tema de los arreglos, que es lo que hemos estado trabajando hasta el día de hoy. Bien, teníamos la siguiente interfaz que debe facilitar el ingreso de productos. Nosotros habíamos diseñado, ¿no es cierto?, este primer formulario en el cual teníamos cierta información que se está ingresando previamente a través de archivos de texto. Si ustedes se van a la opción de proyectos, ustedes van a encontrar unos paquetes, ¿sí? Esto de acá se llaman paquetes. Y lo primero que van a encontrar son el paquete archivo de datos. Si ustedes se dan cuenta, cada paquete en Java viene a ser una carpeta. Esta carpeta, que dicho sea de paso, tiene una ruta, observa. Si tú vas a la ruta de donde estás ejecutando la aplicación, te vas a encontrar aquí en la carpeta src. Y estas carpetas son reconocidos como paquetes para lo que es NetBeans en el lenguaje Java. Por ejemplo, archivo de datos, voy a encontrar 4 archivos de texto. Estos archivos de texto contienen información, ¿no? Por ejemplo, en el caso de registro de categorías, si tú haces doble clic, vas a encontrar la siguiente información. Por ejemplo, tienes lo que se llama el código de la categoría y tienes lo que se llama el nombre de la categoría. Si tú quieres seguir, digamos, agregando más información, lo único que tienes que hacer es irte a la parte final, ¿sí? Y aquí simplemente registras el dato que quieres que se visualice. Por ejemplo, acá a nivel de categorías, ¿qué tenemos? Tenemos alimentos de consumo, alimentos para mascotas, aseo e higiene personal, bebidas, café e infusiones, cereales, condimentos, embutidos, gaseosas, golosina, lácteos y limpieza. ¿Está la categoría licores? No hay. Esta categoría bebidas yo lo asumo como que fueran gaseosas, ¿sí? Digamos que quiero ingresar una categoría más. Si yo ejecuto la aplicación, observa, si nosotros nos vamos a la opción, está aquí, que dice Source, clic derecho y decimos Run File, que es básicamente para poder ejecutar nuestra aplicación, lo que vamos a observar es de que la aplicación va hacia la ruta que por defecto nosotros estamos asignando, que es el src, donde se está cargando la información, y automáticamente lo que hace, digamos, la aplicación es cargar todas las categorías. Inicialmente, por ejemplo, si tú observas, todo está deshabilitado. Cuando yo selecciono cualquiera de los productos que yo tengo acá, se carga la información aquí en pantalla. Al decir editar, se habilitan o se tendrían en todo caso que habilitar los controles para poder hacer el proceso de edición. Eso es algo que todavía lo vamos a completar. Si yo, por ejemplo, acá digo nuevo, ¿qué hace la aplicación? Me genera el código y observa. Aquí me está cargando toda la información que en teoría está en el archivo de texto. Si yo quiero agregar una categoría más, si tú quieres agregar una categoría más, lo único que tienes que hacer es ir al archivo de texto y aquí yo tendría que agregar una categoría más. Digo, categoría de código 13. Y aquí voy a decir la categoría licores. Significa que esta categoría que yo estoy agregando manualmente, lo estoy haciendo sobre el archivo registro de categorías. La idea es que esta información luego se visualice acá.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Esta categoría nueva que se llama licores, lo estoy agregando y le voy a decir menú archivo guardar. Simplemente guardo la información y esta nueva categoría ya lo tengo agregado a través del archivo de texto. Ahora, si yo cierro el archivo, se supone que ya la información está. Profesor, una pregunta. Si yo hago clic acá, por decir, ¿no? No aparece o no visualizo la categoría licores que usted acaba de ingresar. Claro, porque acuérdate que el formulario tiene un evento que se llama Windows Open. Y el Windows Open significa cuando abre el formulario. Cuando abre el formulario, si bien es cierto, por defecto, este llama al método que va a permitir leer los registros. Para leer estos registros, nosotros previamente hemos creado un método. El método lo que hace es automáticamente, a través de un bucle, de una estructura repetitiva, empieza a leer toda la información que se supone está en una matriz. Matriz que previamente ha tenido que cargar los datos de ese archivo de texto. O sea, mira la lógica y entiende la secuencia de cómo es que funciona la aplicación. ¿Estamos de acuerdo? Eso por un primer tema hay que tener en cuenta ahí. Entonces, ¿qué significa? Que si yo cancelo, o digamos, quiero salir o cierro el formulario, en teoría, tendría que volver a ejecutarlo para poder leer ese dato, esa categoría que estoy agregando. Entonces, en este caso, yo voy a agregar, por ejemplo, digamos, un nuevo producto. Por decir, cerveza en botella, pack de 6 unidades. Marca, voy a elegir acá una marca, por decir, la marca, digamos, a ver, Pilsen. Y acá te pide una descripción, un texto, por decir, ¿no? Cerveza en botella, pack de 6 unidades, vamos a poner así, pack de 6 unidades, ¿ya? Guión Pilsen. Es básicamente un texto. La presentación, vamos a decir que viene de repente en botella, unidad de medida, litro, te pide la fecha de vencimiento, digamos que es el 2023, digamos que es el mes de diciembre. Ok, digo por decir 31 de diciembre. Precio de compra, digamos 10.50. Ponerle un dato nada más momentáneo. Y digamos que el precio de venta es 20,50. El stock te pide la cantidad de unidades, digamos 100 unidades. Si yo aquí elijo la categoría, por decir, yo le voy a poner inicialmente la categoría bebidas, me dice, ¿no? ¿Cuál es el estado del producto? Disponible, agotado, retirado. Digamos que es disponible, que obviamente su stock es mayor a 0. Al decirle guardar, me dice que el registro ya fue guardado y ahora yo lo veo acá. Aquí está el producto. Ya se registró, cerveza, ¿no? En botella, pack de 6 unidades. Ahora, si yo hago clic en, digamos, en salir, tendría que hacer clic en el botón salir, ya, para poder volver a ejecutar en teoría y hacer que los datos se vuelvan a cargar o se vuelvan, digamos, a visualizar. ¿Vamos? Entonces, acá hay un detalle. Cuando yo cliqueo, o sea, hago clic acá en el control, carga la información en el source, es decir, aquí, por ejemplo, tiene un método, vamos a buscar el método, recuerda que ese control es un control JTable, y hemos programado en el evento mouseClick, es decir, cuando yo hago un clic en el control, llama al método que hemos programado previamente, si tú recordarás, y se llama el método cargar fila. ¿Qué hace este método cargar fila? Hace que los datos, yo quiero un poco explicar esto, estoy retomando lo que expliqué la semana pasada para que se entienda, lo que hace es, los datos que están en el JTable se cargan en los controles, es decir, se cargan en las cajas de texto, pero hay un detalle que no hemos programado. Por ejemplo, acá, mira, si yo selecciono, digamos, un dato de la fila, es para que esto se cargue, okay. Pero ¿con qué intención lo hago? Con la intención de editar. Si yo me voy al botón editar y hago doble clic, todavía yo no he programado nada. Y los controles, por tanto, están deshabilitados. Entonces yo tendría que llamar al método que me permita habilitar esos controles para poder modificar la información. ¿Estamos? Entonces lo que vamos a hacer ahora es programar justamente el botón editar. ¿Qué es lo que hacen? Se van aquí al formulario, hacen doble clic en el botón editar y vamos a programar acá. ¿Estamos? Pregunto, ¿qué es lo que yo tendría que programar aquí, dentro de este botón editar? ¿A qué método debo de llamar para que habilite los controles?
Ah, fácil, profesor. Usted tendría que ir primero a la parte superior, arriba, mira, y ver qué métodos son los que usted ha creado, en teoría, para poder bloquear o desbloquear los controles. Si tú te das cuenta, hay un método acá, mira, que dice habilitar controles. ¿Lo ves? Y ese método recibe un argumento que básicamente es una variable. Pregunto, esta variable que está aquí, ¿qué argumento, qué tipo de datos es el que recibe? Un booleano. ¿Y un booleano qué valores admite? ¿True o false? True, false. Ya, entonces, ¿a quién tengo que llamar? ¿A qué método? Ah, entonces fácil, pues te vas acá al botón editar y decimos lo siguiente. Invocar al método y digo this.habilitar controles. Ese habilitar controles me va a pedir, ¿qué cosa? El parámetro. ¿Qué le pongo? ¿True o le pongo false? ¿Qué le pondría? True. True, Verdadero. ¿verdad? Para que en teoría se habilite. ¿Sí? Sí, porque en el guardar, mira, en el guardar, ¿qué hacen en el guardar? ¿A quién llaman en el guardar? A false. ¿Sí? Porque guardar lo que hace es deshabilita. Entonces, si tú te das cuenta acá en el botón, en este caso, guardar, llama efectivamente al false. Entonces, en el editar, tú lo que vas a hacer es ponerle el método habilitar controles, pero le vas a pasar el valor de true, que significa verdadero. Con eso, en teoría, lo que va a hacer es que se habilite los controles para su edición, es decir, para poder modificarlos, ¿sí? Entonces, una vez que has invocado eso, vamos ahora a ejecutar. Entonces, clear hecho, run file, y el último dato que se supone es registrado, que es el producto cerveza, ¿no es cierto? Al hacer yo clic acá, este carga los valores aquí en pantalla. Le digo, editar. ¿Qué pasó con las cajas de texto? Ya se habilitaron. Profesor, usted agregó una nueva categoría, ¿sí? ¿Cómo se llamaba? Licores. Mira, automáticamente, porque como está en el archivo de texto y lo está referenciando, aparece pues al final. Entonces, ¿qué estoy demostrando? Que el archivo de texto me sirve. Porque toda la información que tú agregues, ya por defecto él lo va a jalar, porque ya está programado. ¿Me dejo entender? Tanto las categorías como la marca y los productos es información que, repito, están dentro de la carpeta archivos de texto. Si tú te vas, por ejemplo, acá en registro de marcas, acá tienes todas las marcas que supuestamente existen y que se están comercializando a través de la, digamos, de la bodega. Todas las marcas que existen se han ido agregando. Profesor, ¿qué pasaría si yo quiero agregar una marca más? Simple, das un enter, le pones un código, por decir 86, marca 86 y le pones enter y agregas el nombre de la marca que quieres tú que se visualice. Guardas el archivo, corres la aplicación y por defecto este lo va a jalar. ¿Por qué? Porque toda la información está en el archivo de texto. Profesor, otra pregunta. La información que usted muestra aquí en pantalla, ¿dónde está? También está en un archivo de texto. Si tú te vas acá al archivo de texto, registro productos almacén, aquí está, mira. Aceite, está el producto 2, atún de filete, está el producto 3, detergente en polvo, está el producto 4 y así sucesivamente. Y está el último que acabamos de registrar. ¿Cuál es? Ahí está. Cerveza en botella. ¿Estamos? Profesor, pero aquí la categoría dice bebidas. Todavía no dice en este caso la categoría licores. Está bebidas, porque en teoría bebidas se supone que es la categoría que inicialmente yo lo he registrado y que se supone ahora yo quiero actualizar. Entonces, ¿qué hago? Cierro el archivo, digo muy bien. Entonces, en la ejecución se supone que yo le digo, no es bebidas, es de la categoría licores. Ahora, cuando yo hago clic en editar, observación, cuando yo hago clic en editar, ¿qué botones tendría que habilitarse? Guardar y cancelar. Y el nuevo se debe de deshabilitar. Pero para eso, mi estimado Levo, también hemos creado un método, que es el método botones.
que también recibe un parámetro true o false, dependiendo de qué es lo que quiero yo hacer. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces voy a salir del formulario porque, claro, he dicho editar, pero he habilitado esto, pues, profe. ¿Y cómo guardo si no he habilitado el botón? Tienes razón, nos falta eso. Voy a salir del formulario y vamos aquí al código. Mira. Dentro del evento Action Perform, porque recuerda que en un botón, en lo que es NetBeans, en lo que es el lenguaje Java, no existe el evento click. Aquí el evento click no existe. El click existe en Visual Basic, en C Sharp. En esos lenguajes de programación el evento click existe. Aquí en NetBeans no existe el evento click. Lo que se llama es, en vez de click, Action Perform. O sea, el Action Perform es como cliquear. Sí, para este software de programación así es como lo interpreto. ¿Hasta ahí estamos un poquito claros? ¿Se entiende esa parte? Ya. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Voy a llamar al otro método. Digo, this.botones, ahí está, mira el método botones, que se supone es un método que previamente hemos programado, ¿para qué? Para poder habilitar o deshabilitar los botones. Entonces yo voy a llamar a este método y le digo, ¿qué parámetro le tengo que enviar? ¿True o false? En este caso. True, verdadero. Porque quiero que se habilite. ¿Cómo voy a decir falso? Si ya está falso, si ya está deshabilitado. No, lo que tengo que decirle en este caso es true. El true para que se supone que el nuevo se deshabilita, el guardar y el cancelar que está deshabilitado, al ponerlo en true, se va a convertir a habilitado, ¿no es cierto? Estaba en false, se tiene que convertir habilitado. Profesor, ¿dónde ha programado usted ese método que nos está hablando? En la parte superior. Si tú te vas, atención, a la parte superior, si tú te vas a la parte superior del código, es decir, a la parte principal, tú vas a encontrar el método habilitar controles y el método botones. Hasta aquí estamos con el código del botón editar. ¿Sí? Botón editar, ya está. Solamente he puesto 2 líneas de código. Habilitar controles en verdadero, o sea, en true, y botones también en true. ¿Listo? Profesor, ¿dónde está el método botones? Mira, el método botones está aquí, en la parte superior. Y alguien dirá, ¿y qué hace ese método? O sea, ¿para qué lo ha programado? ¿No? O sea, ¿cuál es su función? Mira, observa, recordando. ¿Qué dice acá? Void botones. Recibe un argumento llamado valor. Y aquí está llamando a todos los botones. Al botón nuevo, al botón guardar, cancelar, examinar, limpiar, editar, eliminar y salir. Y tiene la propiedad set enable. ¿Qué hace el set enable? Set es establecer. Enable es habilitar o deshabilitar. Y lo que está haciendo ahí es entregarle, en este caso, el valor de la variable que dicho sea de paso se llama valor. Pero si tú te das cuenta, en algunos de ellos hay un signo de admiración. Ese signo de admiración significa que es una negación. ¿Qué significa? Que si no es true, se supone que es false. O sea, si no está habilitado, se supone que es deshabilitado. Gracias a ese método que ya existe, ya el programa debería habilitar o deshabilitar según el parámetro que yo le envíe a través del evento Action Perform del botón editar. ¿Ok? Entonces, repito, ¿qué es lo que hemos hecho hasta el momento? Hemos ido al botón editar y simplemente estamos llamando a estos dos métodos. Vamos ahora a ejecutar. Si tú ejecutas la aplicación, se supone que hasta el momento ya debería de permitir que se habilite. Ahorita está deshabilitado, los botones están deshabilitados. Si yo le digo editar, se habilita este señor, ¿no? Las cajas de texto. Pero ¿qué pasa con el guardar? Se tiene que habilitar. En mi caso, vamos a ver acá. Voy a chequear aquí. Ustedes lo han puesto como true y se ha habilitado o deshabilitado. Sigue deshabilitado, ¿no? Claro, tengo que ponerle false, al contrario. ¿Por qué? Porque en el caso del método, mira, botones, arriba, observa, atención acá. El nuevo tiene su set enable, pero no tiene signo de admiración. El signo de admiración es la negación. O sea, si yo le pongo false, si yo a este señor le pongo false, en este caso, que es básicamente
el valor que recibe, al ponerle false, ¿quién se convierte en falso? Lo nuevo. Pero acá hay un signo de admiración. Entonces, es lo opuesto, ¿no? False lo convierte en true. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ahora sí, ejecuta y debería de habilitarse. Recuerda que estamos haciendo esta modificación. Atención, Levo. ¿Qué le estoy poniendo acá? False. Ah, ya no es true. No, ya no es true. Ahora quiero que sea false. Ahora sí, ejecuto. Clear hecho, run file. Muy similar es para lo que tú quieras hacer cualquier formulario para registrar datos en tu sistema, tienes que tener algo similar. Entonces digo, voy a editar el dato. Ahora sí, ya los botones están listos para poder yo modificar el registro. Entonces digo, mira, no es bebidas, no es bebidas, es licores. Ah, sí, pues cerveza es licor. Ok, le digo guardar. Y aquí se supone que tiene que guardar el dato. Pero acá hay un problema, que cuando yo le digo guardar, él asume como un nuevo registro. Y eso es lo que yo quiero, que me agregue un nuevo registro o que me modifique el registro. Ah, entonces nos falta programar ese evento. Profesor, ¿y qué hacemos con la fila que en teoría, porque se supone que la fila en teoría está agregando, no le está modificando, ¿sí o no? ¿Qué tenemos que hacer ahí? ¿Qué tenemos que hacer? Crear, ¿qué cosa? Otro método. Y ese método, ¿qué me debe de facilitar? La modificación del registro. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, nosotros también hemos programado, si tú recuerdas, hemos programado para cargar la imagen. El método mostrar imagen. Lo que nos falta en el caso de ese método en particular es que la imagen se muestre en pantalla. ¿Sí? Eso también es algo que está pendiente y que lo tenemos que resolver. Ya, entonces, mira lo que vamos a hacer. Profesor, pero ¿y el registro? ¿Cómo lo elimino? También tendría que tener un método acá que se llame eliminar. O sea, en teoría, nuestro formulario, nuestra aplicación, solamente agrega datos. No los modifica, ni tampoco los elimina. Y eso en un sistema, ten claro que todo sistema tiene que permitir la modificación de datos y también su eliminación. ¿Ya? Eso por favor tenlo presente. Ok, entonces, ¿qué hago? Salgo de la aplicación, ¿listo? Sígueme, por favor, no te quedes y nos vamos a ir a la parte superior. Nosotros hemos creado un método que se llama guardar fichero. Vamos más arriba. Acá, ¿qué dice acá? Agregar registro. Debajo del método agregar registro, es decir, una línea antes del método guardar fichero, vamos a crear el método que se va a llamar modificar. ¿Estamos? Entonces, ¿qué vas a decir tú ahí? Vamos a crear el método modificar registro. Pones ahí, crear el método, sígueme por favor, en este caso, modificar registro. Modificar registro. Digo void, modificar, guión bajo, en este caso, registro. Ten cuidado con las mayúsculas o minúsculas, porque eso también afecta al momento de cuando tenemos que referenciar o que llamar al método. ¿Estamos? Lo que vamos a decir acá es lo siguiente. Primero, debemos demostrar un mensaje de confirmación. Entonces decimos acá lo siguiente, mostrar mensaje de confirmación. Ahí está. Y voy a decir in variable RPTA, una variable RPTA viene a ser la variable de respuesta. Y esta variable de respuesta va a ser igual al JOptionPanel. ¿Alguien recuerda para qué sirve la clase JOptionPanel? Para mostrar un mensaje, ya sea un cuadro de diálogo en mensaje o a manera de signo de interrogación, de confirmación, sí o no. Eso lo encuentras con el JOptionPanel. Vas a decir JOptionPanel y vas a llamar al método que se llama showConfirmDialog. El config_dialog es para qué? Para confirmar el mensaje. ¿Ok? Config viene de confirmación, diálogo viene de diálogo. Show es mostrar. O sea, quiero mostrar un cuadro de diálogo.
Y ahí tú le vas a decir lo siguiente. Primer parámetro le vamos a pasar nulo. El segundo parámetro va a hacer referencia a un mensaje. En este caso yo le voy a poner, ¿está seguro que desea modificar los datos del producto? ¿Eso es una pregunta o no? Sí, tiene que ir entre signos de interrogación. Entonces le pongo acá, ¿está seguro que desea, en este caso, desea modificar los datos del producto? Ahí está. Entonces, yo al usuario le tengo que preguntar, ¿no? De esa manera, y él me dirá si sí o me dirá si no. Depende de cuál sea su respuesta. Entonces, aquí, en este mensaje de cuadro de diálogo, también tiene un título. Y ese título va a ser lo siguiente. Le voy a decir confirmación. Ahí está. Con puntos suspensivos. Coma. El siguiente parámetro es los botones. En este caso le vamos a poner JOptionPane, punto, en este caso, yes, no. Yes, no option. ¿Ya? Hay algunos que ponen yes, no y cancel. No. Solamente son dos. ¿Sí o no? El no se supone que cancela. No hace falta llamar a 3 botones. ¿Ya? Solamente con sí y no es más que suficiente. Siguiente. Ya tengo el mensaje, tengo el título y tengo los botones. ¿Qué me faltaría? El icono. Y el icono es de información, es de error o es de tipo question. ¿De qué tipo debe ser? Question. Entonces acá digo JOptionPane, punto, y ahí está, question message. Si no te sale la barrita flotante es porque probablemente estás escribiendo mal, estás digitando mal. Ten mucho cuidado con las propiedades. Listo, y cierro paréntesis, ¿de quién? De la instrucción del JOptionPane. Como termina la instrucción, tiene que terminar ¿en qué? En punto y coma. Recuerda que en Java toda instrucción siempre termina en punto y coma. Ya tengo la pregunta, ¿no? Ya tengo, perdón, el cuadro de mensaje. Lo que el usuario clique, sí o no, ¿quién debe de capturar ese valor? ¿Quién lo captura? ¿Qué variable? RPTA. Muy bien, ok. Entonces, entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a evaluar. Se supone que RPTA, evaluar si la respuesta, ahí está, digo, respuesta es afirmativa. Profesor, ¿y cómo hago eso? No sé si es afirmativo. ¿Cómo hace usted una condición en programación? Usted que ha llevado Python, ¿cómo hago una condición? Como mi máximo. Ya, ok. If, claro, pues va a preguntar, ¿cómo le pregunto? No le va a decir sí, ¿no? En inglés, if. Le digo, if, en este caso, si tu variable RPTA en Java, ¿cómo establezco una condición para que sea igual? ¿Con un solo signo igual o con doble signo igual? Con dos. Le digo, si tu variable, ¿no? If, paréntesis, RPTA, eres igual, doble paréntesis, ¿a quién? A JOptionPane, ¿no? JOptionPane, punto, yes o no. ¿Qué le digo? Yes option o no option. Claro, porque yo quiero preguntar en positivo. Digo, yes option. O sea, tu variable RPTA, ¿tienes el valor de la opción sí en cristiano? Sí, me dice, ya, ok. Si es así, si fuera ese el caso, entonces quiero que hagas lo siguiente. Entonces me dice, ¿qué quieres que haga? Quiero primero obtener el número de la fila seleccionada. Entonces, digo acá lo siguiente. Obtener el número de la fila seleccionada. Claro, pues, porque acuérdate que el JTable es como una matriz. ¿Cómo va a saber el programa en qué fila se encuentra el dato que quiere modificar? Tengo que primero capturar la fila, ¿no? Oye, estás en la fila 1, estás en la fila 2, en la fila 3. ¿En qué fila estás? Y yo le tendré que decir, no sé, pues tú dime en qué fila, ¿no? Detecta automáticamente. Entonces, para esto, voy a declarar una variable. Digo, int, variable fila, digamos que mi variable se llama fila, y le digo, fila, vas a ser igual a this punto, nombre del JTable. ¿Para qué sirve la palabra this? ¿Para qué es el this?
para acceder a toda la colección de objetos, controles, métodos y todo lo que tiene, todos los recursos que tiene NetBeans a nivel de programación, a nivel de lenguaje. Con el BIS tú accedes a todo. Entonces le digo, oye, el control que se supone tiene la información, ¿quién es? El JTable. ¿Y cómo se llama? JTable producto, le digo. Allá, entonces digo, tu control JTable producto, necesito, ¿qué cosa? Necesito yo obtener el número de la fila. Obtener en inglés, ¿cómo se llama? Get. Ok, get. Get, ¿qué cosa? ¿Qué le digo acá? Select. Select column o select row. ¿Qué necesito? La fila, ¿no? Fila en inglés. Fila en inglés. Row. Entonces le digo get row. Digo, necesito obtener la fila seleccionada. Get selected row. Get es obtener. Selected cuando selecciona. Row, fila. O sea, yo quiero obtener la fila que ha seleccionado el usuario. Sí, eso es lo que yo quiero. Ok. Ese valor, ¿quién lo va a tener? La variable fila. Entonces, ahora yo necesito establecer los valores. Ya tengo la fila, necesito, como acuérdate que es una tabla, yo necesito irme a cada celda del dato que se supone es seleccionado y que está en las cajas de texto para luego capturar esos valores de las cajas de texto e ir y meter esos valores, reemplazarlos en cada celda de ese JTable. Porque recuerda que yo no quiero agregar, sino quiero modificar. Entonces tengo que, como si fuera una matriz, tengo que verificar primero cuál es la fila y luego meterme a cada una de las celdas y reemplazar los valores con los controles que se supone que están en el formulario. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, para esto voy a poner un comentario. Digo lo siguiente. Vamos a establecer, digo comentario, establecer valores en el control. Valores en el control. ¿Cómo se llama el control? JTable. ¿Qué nombre tiene? JTable producto. Digo, this.jtable producto punto. Si get es obtener, para establecer en inglés, set. Claro, porque get es obtener, set es establecer. Le digo, voy a establecer. ¿Qué vas a establecer? Valores. Y el método que él reconoce es setValueAdd. Ese es su método de ese control. Se llama setValueAdd. Y le digo, voy a establecer un valor. Y él me dice, bueno, yo necesito primero, básicamente, 3 cosas me tienes que dar. El primer valor es el dato. ¿Quién tiene el dato? Ya, le digo, el dato que te voy a dar es el label, en este caso lb código, punto getText. ¿Por qué getText? Porque quiero obtener el texto de ese label, ¿no es cierto? El primer valor es el dato, ya tengo el dato, me dice. El segundo parámetro que él me pide es la fila, me dice, ¿y en qué fila quieres que le ponga el label, el código de label? ¿En qué fila? Lo que vale la variable fila, porque se supone que fila está capturando la fila seleccionada. Ya, muy bien. Y él me dice, y el tercer valor viene a ser la columna. ¿Qué columna, qué número de columna es la que yo voy a reemplazar ese código? ¿Cuál es ese número de columna? Pregunto, no sé si ustedes habrán estado atentos a la clase anterior. En un JTable, atención, la primera columna, ¿cuál es su índice? ¿1 o 0? 0. Acuérdate que el primer valor de la columna nunca empieza en 1. Empieza en 0. Lo mismo que el arreglo, lo mismo que la matriz. Profesor, ¿y la fila no es lo mismo? Sí, la fila tampoco empieza en 1. Empieza en 0. O sea, si yo digo 0,0, ¿qué estaría entrando? Estaría entrando a la primera fila de la primera columna. Si yo digo 0,1, la segunda columna de la primera fila. ¿Me dejo entender? Es una matriz. Ok, entonces le digo, no, pues, es el código. Y el código, su columna, ¿cuál es? Me dice, 0, pues le digo. 0 hace referencia al código. Listo, ya está. Ese código es control C, control V, control C, control V. Es lo mismo. ¿Qué va a cambiar? 2 cosas va a cambiar. ¿Qué va a cambiar? A ver, ¿quién me dice?
el valor que voy a enviar y, ¿qué más? ¿El número de qué? La columna. La fila no, la fila lo tiene la variable. Lo que va a cambiar es el número de la columna. O sea, será 0, el siguiente 1, el siguiente 2, el siguiente 3, el siguiente 4, porque le tengo que ir dando para cada columna su valor. Y lo que va a variar es el control, porque el profesor acá es el label. Usted después pondrá el nombre del combo box del producto, luego pondrá el nombre del combo box de la marca, luego pondrá el control de la caja de texto de la descripción, luego pondrá la caja de texto del precio. ¿Qué está hablando? De esto, pues, criatura, de estos controles. Porque estos valores los tengo que mandar acá. Ahorita yo, ¿por quién estoy programando? ¿Por qué control? El label. Ahora, ¿a quién le tengo que mandar? El combo box. Y así sucesivamente, todos los valores para que sean reemplazados. Nada más. Entonces acá, ya, esto no lo debes de hacer. No hagas esto. Copiar y pegar no es una buena opción. Pero por un tema de tiempo, lo voy a hacer así. ¿Ya? Esto es lo que no debes de hacer, ¿ya? Pero para que se entienda. Entonces, ¿qué es lo que va a variar? La columna, por favor. Columna 0, el otro será columna 1, el otro será la columna 2, el otro será la columna 3, la columna 4, la columna 5, la columna 6 y la columna 7. Estoy hablando de la posición. Ahora, el primer valor es el código. ¿Ese código a quién hace referencia? Al label. El segundo valor, ¿a quién hace referencia? Al CBO producto, así se llama, ¿no? Digo, oye, sí, pues, se llama combo box. Entonces acá lo reemplazo. Le digo punto CBO producto. Se supone que este señor hace referencia al CBO producto. Ahora, en el caso de trabajar con un combo box, ¿cuál es el método? ¿GetText? No. GetSelectItem o item, porque recuerda que el combo box maneja ítems. Entonces aquí la situation cambia. Digo, no, ya no es, pues, ya no es GetText. Acá yo le diré GetSelected, ahí está, ítem. Ok, ¿por qué? Porque yo necesito obtener el elemento seleccionado. Selected es seleccionar. Ítem o item, ustedes que saben inglés mejor que yo, significa elemento, ¿cierto? Ya. Ahora, esto lo necesito como cadena. Cadena en inglés, en programación decimos to string, ¿no? Como cadena, to string. Y listo, ya está. Siguiente. La siguiente columna, su índice, es el número 2. ¿Y a quién hace referencia? Ah, no sé, vamos a ver. Ah, la marca, pues, la marca. Ya, entonces acá borro y le digo, en este caso, este señor debe llamar al combo box de la marca. Digo, CBO-marca. Ahí está. Punto get select item punto to string. Y listo, ya está. Hasta ahí ya estaría enviando o reemplazando el valor del índice de la columna número 2 con el control de la marca. Siguiente, sigo mirando, ¿qué más me falta? La descripción. ¿Y la descripción qué es? ¿Una caja de texto? Sí. Entonces, ¿qué haces? Te vas acá. Digo, tiene razón, este señor es una caja de texto. ¿Cómo se llama? TXT descripción. En el caso de la caja de texto, si no hay problema, es getText. Ojo, que quede claro, los labels y los text field, o en este caso text box, ¿no? Text field es en text field o text box. Text field, ¿no? Java. Text box es Visual Studio. Te confundí. Ok. Solo en el caso de las cajas de texto y labels, el método es getText. No te olvides, repito, cuando son labels y cajas de texto, el método es getText. Cuando son combo box, ¿el método qué es? GetSelectedItem, porque es un combo box. Ahí, cuando es combo box, entonces tiene que decir GetSelectItem, sí, pues porque maneja items, maneja elementos. Siguiente. Seguimos. Presentación y unidad de medida. Entonces digo, siguiente, dis.txt, presentación, ahí está, presentación, y en el siguiente caso sería unidad de medida.
Digo this.txt unimet, unidad de medida, listo. Estoy mandando el label, los combo box, estoy mandando la caja de texto descripción, el valor de la caja de texto presentación, el valor de la caja de texto unidad de medida. ¿Qué más sigue? Lo tengo que hacer en orden. Ajá, acá tengo un control. Y este control no es ni combo box, ni es label, ni es caja de texto. ¿Cómo se llama este control? Es un JCalendar. Muy bien, es un control de calendario. Profesor, y en el control de calendario, ¿cómo se supone que le voy a dar el valor? A ver, vamos a ver. Pongo J, ahí está, mira, ¿cómo se llama? JDate, fecha de vencimiento. Así se llama el control. Pero ese control no tiene, atención, no tiene el valor, en este caso, getEx. No le puedo decir getEx porque me marca error. Nosotros, atención, hemos creado una función que se llama la función fecha. Y esa función fecha, observa, está en la parte superior. Esa función fecha tendría que convertir el valor, ahí está, del JTable. Esta es una función que lo que hace es recibe como valor el control calendar y lo va a transformar. ¿Por qué? Porque recuerda que en el caso del calendar, pues maneja día, mes y año. La función ya existe. Lo único que yo tengo que hacer aquí es invocar a esa función y entregarle ese control para que automáticamente obtenga el valor o el dato que yo quiero. Entonces, ¿qué hago aquí? Voy a llamar a esa función. Digo en este caso, función fecha, ahí está, paréntesis, y coloco el nombre del JCalendar. Y de esa manera va a devolver el valor de la fecha convertido en un string. ¿Por qué? Porque recuerda que estamos manejando matrices de datos. Y en una matriz de datos, cuando hemos creado nuestras matrices, hemos dicho que siempre van a ser de tipo string. Siempre van a ser cadenas de texto. Entonces no le puedo mandar como fecha porque el programa se va a caer. Oye, pero yo soy un string, tú me estás mandando un date, un dato que es diferente. Entonces lo tengo que convertir a string. Por eso es que se había creado la función fecha anteriormente. Bueno, ya está. Siguiente. Precio de compra, precio de venta y stock. Son cajas de texto, así que no hay problema. Digo this.txt, precio de compra, .getText. Siguiente. Digo this.jtable, producto.set, valued at, paréntesis, this. El valor que le voy a enviar, txt, precio de venta, .getText, que es para obtener, en este caso, el texto. La fila, pues lo sigue manejando la variable fila, y lo que tendría que cambiar acá es el índice de la columna. Sería el índice 8. Siguiente, lo mismo. Digo, this.jtable, producto.set, valued at, paréntesis, this.txt, precio de venta. Si ya le mandé el precio de compra, pues tengo que mandarle el precio de venta. GetText, listo. La variable que maneja la fila, pues sigue siendo la variable fila y el índice cambia. En este caso es 9, ¿sí? El índice 9. Ya está, ya mandé el precio de compra, ya mandé también el precio de venta. Me falta un valor. A ver, un ratito me falta un valor. ¿Qué me falta? El stock, ¿cierto? El stock. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 es fecha de vencimiento. Es correcto, 6 es fecha de vencimiento. 7, precio de compras. 8, precio de venta. Ahí está 7, 8. Acá está mal. Acá sería txt stock. Porque el stock hace referencia ¿a quién? A la posición número 9, la columna 9. Ahí está. Lo estoy pasando en orden. El siguiente valor hace referencia a la categoría. Entonces digo ahora lo siguiente. This.jtable, producto.set value. Ahí está. No quiero estar tipeando todo. Digo this. Nombre del combo box, CBO, categoría. Ahí está, categoría. Get select item. ToString. Tiene que estar convertido a cadena.
y el índice en este caso sería 10, ¿no? El índice es la posición de la columna. Hasta aquí, ¿estamos todos? ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿O alguien se atrasó? Ahora, aparte de enviar la categoría, si tú observas en el formulario, hay que enviar esto, que son los valores de Radio Button. ¿Y cómo hago acá? Pues tendría que preguntarnos, oye, Radio Button, ¿estás activo? Sí. Si estás activo disponible, el valor a enviar sería disponible. Si el Radio Button activo es el de anulado, pues el valor a almacenar será anulado. Y si el Radio Button es el de retirado, pues el valor será retirado al almacenar. Aparte del nombre de la foto, que se supone también tengo que almacenar. Entonces, en este caso, atención, 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 esto es muy similar, mira, a esto que está acá. Aquí, por ejemplo, está preguntando por cada radio button. Si está seleccionado, le manda disponible. Si es el agotado, le manda la palabra agotado. Si es la palabra, el radio button retirado, entonces el valor almacenado es retirado. Ahí la lógica, digamos, de cómo se está enviando los valores, pues es muy similar, por lo tanto lo tenemos que programar de esa manera, ¿ya? Ok, y otro detalle también tiene que ver con la fotografía, tiene que ver con la foto, que se supone también hay que almacenar ese valor. Muy bien, entonces estamos aquí, repito, en el método modificar. Acá digo lo siguiente, nos faltan dos cosas, la foto y me falta el estado del producto. Digo, this.jtable producto.set valued at, y aquí vamos a tener que enviarle el nombre de la foto que se supone va a ser en función al código. Yo lo voy a almacenar de esta manera, this.cbo, label de código, .gettext, lo vamos a almacenar de esta manera. Y a ese nombre que yo le voy a dar, que tiene que, digamos, hacer referencia a label, también le voy a enviar la extensión de la imagen. Hemos dicho que las imágenes lo estamos trabajando como JPG. Digo .jpg de esta manera, en minúscula, ¿ya? .jpg. Ahí está el valor de la fila y el siguiente sería la columna 11. La columna 11 para que haga referencia a la foto. Listo. Una vez que ya nosotros hemos asignado, en este caso, pues el nombre de la foto con la extensión y todo lo demás, ahora yo tengo que evaluar qué radio button es el que en teoría está activo, ¿no? Entonces digo acá lo siguiente, vamos a evaluar si el radio button, o sea, si el control en realidad, no sé cómo se llama este control, digo this.rbtn disponible, este control está activado. ¿Ya? Este de acá. Vamos a ver si es que este control está activado. Como yo necesito saber si está activado, tengo que ponerlo dentro de una condición. Digo if, paréntesis. Pregunto, ¿cuál es el método que me permite saber si un radio button está o no seleccionado? Is, ¿no? Is selected. Como es una condición, tiene que ir con doble signo igual. Y le digo, oye, ¿tu control está seleccionado? Sí, pero para que esté seleccionado, ¿cuál es el valor que tiene que estar? ¿True o false? True, muy bien. ¿Eres igual a true? Ya está el signo igual, ahí está. ¿Eres igual a true? Minúscula, ¿no? Ahí está. ¿Eres igual a true? ¿No? Te pregunto, ¿estás activo? ¿Estás activo o no? Sí, estoy activo. Ok. Si estás activo, ¿todo esto es lo mismo o no? ¿Es el mismo código o no? ¿Es la misma expresión que estamos programando o no? Sí, es lo mismo. Lo único que vamos a tener que cambiar son los valores. Ya no será pues el combo box, sino será la palabra. ¿Qué palabra voy a poner ahí? Disponible. Disponible.
Y aquí cambiaré el número de la columna. Será la columna 12. Si está seleccionado el radio button, entonces, obviamente, mando a la celda, al control, la palabra disponible porque el radio button está activo. Ahora, toda condición da un valor verdadero y da un valor falso. Pregunto, ¿cuántos controles, cuántos radio buttons tengo en el formulario? 3. Pregunto, Rivera, ¿cuántas condiciones tengo que crear? No es necesario tener 3. 2. Si no es la primera, la que está activa, si no está el control, el radio button activado, el RBT disponible, si no está activado, entonces estará activado ¿quién? El R2, ¿no? El radio button de retirado. Else, de caso contrario, ¿quién estaría activado? El tercer radio button. ¿Qué hace referencia a quién? ¿A quién hace referencia? Al valor de anulado. Entonces, atención, ustedes aquí hacen lo siguiente. Pues. Dicen else if, paréntesis, esto se llama estructura condicional múltiple, ¿no? O doble, le dicen algunos, porque no es un típico if else, es un if y luego hay un else if, de caso contrario sí. Digo, dis.rbtn, ya pregunté por disponible, ahora ¿por quién voy a preguntar? Por agotado. Le digo, y si no está activado el control del radio button de disponible, entonces se supone que estará pues y selected, estará pues activado el otro control. El otro control es ¿quién? ¿Quién es el otro control? Agotado. Si es igual a true. Si es igual a true, ¿qué significa? ¿Qué valor voy a almacenar? ¿Qué valor voy a almacenar? ¿Cuál sería el valor a almacenar en el JTable? A ver, ideas. ¿Algún voluntario? A ver, su casaca, porque no hay primera sin segunda, ni segunda sin tercera. Pregunto, en la primera condición, ¿por quién estoy preguntando? ¿Por qué radio button? ¿Y qué valor estoy almacenando? En la segunda condición, ¿por quién estoy preguntando? Entonces, ¿qué valor voy a almacenar? O sea, tampoco es mucha ciencia, ¿no? Ya, control C, control B, lo mismo, pues, ¿qué con? Agotado, obviamente. Agotar, ya está, listo, nada más. Ahora, pregunto, si no está activado el radio button de disponible, no está activado el radio button de agotado, ¿qué viene? ¿Qué viene? Simplemente un else. Si no es el primero ni es el segundo, se supone que debe ser el tercero, ¿no? ¿Y el tercer valor cuál sería? Anulado. Si el producto no está disponible y está agotado, entonces se supone que el valor será pues anulado. Profesor, una pregunta. Y yo podría ahí también poner la condición, o sea, podría poner else if radio button rbtn guión bajo anulado y select paréntesis igual a true. Sí, también pues que otra condición igualita y preguntarle, ¿no? Oye, ¿no estás activado tu radio button de disponible? No. Entonces pregunto por el otro, agotado, ¿estás activado o no? Si no se cumple ni la primera ni la segunda condición, puedo crear una tercera condición. Pero en este caso no es necesario, porque si no es el primer radio button ni es el segundo, se asume por defecto que el último valor será pues anulado, el control que debería de estar en este caso seleccionado. Listo, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros? Ya tengo este método. El método, en teoría, hemos programado, es el método modificar, ¿cómo se llama? Ahí está, modificar registro. Ahora, yo pregunto, ¿en qué caso, ahí termina, en qué caso tendría que yo llamar a ese método modificar registro? ¿En dónde lo tendría que llamar? ¿En dónde? No, debería ser en el botón guardar. Ahora, ¿cómo hacemos para que el programa automáticamente detecte si es que es un registro nuevo o es un registro que va a actualizar? Porque el programa debe ser sensitivo, ¿no? Tiene que detectar si está creando uno nuevo o está actualizando o está editando. Entonces, ahí yo tendría que básicamente trabajar
un parámetro o una variable auxiliar que me permita de alguna manera validar si es que en este caso está editando, ¿no? O es que está actualizando. ¿Estamos claros? Ya, entonces, donde tendríamos que programar es en el botón guardar, ¿no? Nosotros hasta el momento hemos programado los métodos para enviar los datos, pero no estamos validando los datos. O sea, yo tendría que validar, antes de que el usuario haga clic en guardar, yo debería validar que el usuario realmente ha llenado la marca, que el usuario realmente ha seleccionado el nombre del producto, que el usuario realmente ha ingresado el precio de venta, que el usuario realmente ha ingresado el precio de compra, el stock. Nos falta un tema que se llama validación de datos. Y eso es lo que vamos a tener que hacer ahora para poder, digamos, tener nuestro formulario con las restricciones del caso y así evitar que se registren valores vacíos, ¿ya? Eso también es algo que tenemos que incorporar. ¿Listo? Ahora, otro detalle, atentos. Se podría registrar dos productos, escucha, se podría registrar dos productos con el mismo nombre en un registro de productos. O sea, pueden haber dos botellas aceite de la marca por, digamos, de 5 litros o de 1 litro. Podría haber dos filas exactamente iguales, con la misma descripción, con el mismo nombre del producto en el registro. Podría haber en tu proyecto que estás haciendo dos clientes con el mismo número de DNI o el mismo número de carnet de extranjería o CPP, en el caso que fueran extranjeros, en la lista de clientes. Podrían haber dos o tres clientes con el mismo número de RUT. ¿Qué te faltaría? Validación de datos. Entonces ya algunos estarán pensando y dirán, para yo evaluar, eso es meter bucle. Si mi matriz tiene, un ejemplo, 20 clientes y viene el cliente Tipiana, corrígeme, ok, Tipiana, y yo le pongo el DNI del ingeniero Rivera, que he registrado, el sistema deberá permitirme que el cliente Tipiana entre al sistema con el mismo número de documento de identidad del señor Rivera. Si el sistema lo acepta, es porque el sistema no tiene validación de datos. Estos jóvenes es mucho más sencillo hacerlo con una base de, porque tú simplemente pones un query, harás la consulta y muestras el mensaje de error. Pero cuando manejas de esta manera, programas una aplicación sin base de datos, sino con archivos de texto, es un pequeño sistema, un pequeño sistemita en el cual estamos simulando un sistema de información, pero es una aplicación que trabaja con archivos de texto y estamos trabajando con matrices, tiene que también haber validación. ¿Me dejo entender? Y eso es pensar en bucles, pues. Eso es pensar en whiteboard. Porque tiene que el dato, el número de documento de identidad de Tipiana, yo tengo que compararlo con todas las filas que tiene esa matriz hasta encontrarlo. Si lo encuentro, bingo, mensaje de error. El número de DNI o el número del RUC o el número de documento de identidad especificado del cliente nombre tal, ya existe en el sistema de información. Entonces, solo en ese caso, tu sistema está validado. Si no, cualquier cosa que tú le envíes, te lo va a aceptar. Y eso no es correcto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, más allá de guardar los datos, que por ahora yo lo estoy haciendo para que ustedes simplemente visualicen, hay un tema que es pulir. ¿Qué es lo que hay que pulir? Validar. Si un dato existe, si no existe, si es repetido, si no es repetido, si el control está con toda la información. ¿Qué pasaría si el usuario carga el formulario, dice nuevo, no selecciona nada, dice marca seleccione, categoría seleccione y dice guardar? El registro lo va a guardar. ¿Por qué? Porque no hay un if, no hay una condición que le diga, oye, el elemento seleccionado del control es diferente a selecciones, sí es diferente. Pasa. No, error. Usuario, seleccione usted el nombre de la marca. Falta especificar el nombre de la categoría.
Falta especificar la descripción del producto. Falta especificar el stock. Mientras no complete toda la información, el dato no se debe enviar al archivo de texto. ¿Se entiende? Eso es parte de la lógica del funcionamiento de una aplicación. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear entonces un método que se va a llamar validar datos. Mira, nos vamos a ir, atención, acá, debajo de modificar, ya tú lo has programado, acá tengo el método guardar fichero. Aquí yo voy a crear otro método que se va a llamar validar datos. Ya, sígueme por favor. Digo, crear el método, vamos a crear el método, validar datos. Ahí está, validar datos. Digo, voy, método, validar datos. Ahí está. Este método se supone que tiene que hacer todo ese proceso de validación, ¿no? Este método validar datos inicialmente va a tener una variable, digamos una variable llamado contador, que va a ser del tipo entero y que inicialmente va a tener un valor de 0. ¿Qué significa 0? Que inicialmente pues su primer valor no, digamos, no ha encontrado el registro. Si no ha encontrado, pues es 0. Cuando lo encuentre, le cambiaré el valor de 0 por 1. ¿Que oye, lo encontraste? Sí, el valor es 1. Y aquí voy a declarar una variable de tipo string. Esta variable va a ser, atención, mira, para capturar esto, la descripción. Entonces, mi variable se va a llamar descripción, así, descripción guión bajo producto. ¿Ya? Yo necesito es capturar la descripción del producto. Pero, inicialmente, este señor no tiene ningún valor, está vacío, no tiene nada. ¿Estamos? Ya. Siguiente. Voy a crear una condición porque yo necesito saber el botón en qué estado está. Si es guardar o es actualizar. Si es guardar, agrega el registro. Si es actualizar, lo tiene que modificar, que se supone será pues llamar al método que acabo de programar, que se llama modificar registro. Acuérdate que anteriormente teníamos un método que se llamaba agregar datos, que por ahora lo estoy llamando directamente en el botón guardar. Le digo, oye, ven y agrega, cosa que no es así, tengo que hacer una validación previa. Tu botón, ¿tienes el texto guardar? Sí, entonces agrega. No, mi texto es actualizar, entonces no llamo a ese método, llamo al otro, modificar, porque tiene que reemplazarlo. Eso es lo que tengo que programar dentro de este método. Entonces aquí vamos a crear una condición. Digo, evaluar, ¿ya? En este caso, si el texto del botón, ¿cómo se llama el botón? BTN, ¿no? BTN-guardar, ¿no? BTN-guardar es igual al texto. ¿Cómo se llama el texto? Guardar, ¿no? Texto guardar. Entonces digo, if condición. Ya, aquí yo tengo que preguntar por el botón. Digo, this.btn guardar, ¿dónde estás? Acá está. Btn guardar. Punto. ¿Cómo obtengo el texto de un botón? Get text. Get es obtener. Get text, yo necesito obtener el texto del botón. Oye, botón, ¿cuál es tu texto? Con el método get, lo traigo. Y lo voy a convertir a mayúscula. Te comento, en Java hay un método que se llama uppercase. El uppercase significa case escaso, upper es mayúscula. O sea, quiero convertir esa expresión a mayúscula. Digo, to uppercase, convertido a mayúscula, punto equals. El equals es una función que te permite, digamos, comparar con una cadena de texto. En vez de usar el signo igual, pongo equals. Y aquí voy a poner entre comillas y en mayúscula la palabra guardar. O sea, yo estoy acá preguntando si es que es igual el texto del botón a guardar. Si es igual a guardar, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Guardar el dato o no? Sí, ¿no? Tiene que guardar el dato. Pero previamente a esto, voy a crear una condición. Voy a decir if, si this.jtable, producto, punto, get row
count. ¿Qué significa get row count? A ver, en Spanish, count es para Obtener contar. fila. Obtener el número de filas, muy bien. Entonces yo le digo, yo quiero saber si el número de filas de ese control es igual a 0. Si es igual a 0, ¿qué significa? Que no hay fila, ¿no? Obviamente. Ya, entonces, digo, tu variable contador, porque acuérdate que había declarado mi variable contador, vas a ser igual a ¿qué? A 0. ¿Estamos? Pero toda condición da un valor verdadero como da un valor falso. ¿Sí o no, Tipiana? Tú le preguntas a ella, ¿me quieres? Y ella te puede decir sí o te puede decir no. No, ingeniero, no hay término medio. No hay término medio. ¿Es o no es? Así es simple. No hay que sí, quizás, tal vez, a lo mejor, está por mal camino. Ya, entonces, le digo else, de caso contrario. Él me dice, no, pero yo total de filas, no tengo 0, tengo 2 registros, tengo 4. Ah, ya, entonces 4 es igual a 0, no, va por el else. En el caso del else, es allí donde yo tengo que llevar a cabo el bucle. Aquí es donde tendría que empezar a verificar si es que es igual o no es igual, si es que la descripción existe o no existe. ¿Estamos? Entonces aquí vamos a recorrer los elementos. Digo, recorrer los elementos ¿de quién? Del control JTable, ¿no? Del JTable. JTable. Ya. La estructura repetitiva en Java, ¿cuántas hay? Ya, muy bien, hay while for. Vamos a usar un for. Digo, for, ¿qué significa for? Para, ¿no? Para. Digo, int, una variable, digamos i, y esta variable, cuando tú lo declaras dentro de un for, tiene que tener un valor inicial. Su valor inicial en este caso empezaría en 0 o en 1. En 0. ¿Por qué? Porque tiene que ir desde la primera fila. Y la primera fila sobre el elemento no es 1, sino es 0. Listo. Entonces le digo, tiene que ir desde 0. Ahora, el for tiene valor inicial y tiene la condición. Y yo le diría, mientras que i sea menor a quién? Al control, ¿no? ¿Cómo se llama el control? Se llama this.jtable producto, ¿sí o no? Punto, en este caso, para obtener el total de elementos, ¿get qué? El total de elementos de la fila del JTable, no es get row count, obtener el total de elementos, ¿ya? Del control, o sea, cuántas filas hay. Ahora, toda variable que trabaja dentro de un bucle, dentro de un for, tiene que ir incrementándose. Digo, i más más. ¿Qué significa i más más? I es igual a i más 1. Tiene que ir sumando, ¿no? Tiene que ir para que vaya avanzando fila por fila. Ya, ahí está el bucle. Ya, entonces, ya tenemos la estructura de lo que vendría a ser en este caso el bucle. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en este caso? Ya, el bucle ya está. Ya él dice, no, yo sí tengo filas. Yo no voy a ser igual a 0. Yo valgo 4, 5, 6 filas de los datos que he agregado. Perfecto, entra el bucle. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo ahora? Ir a cada fila y coger su valor, ¿o no? Tengo que coger el valor de la descripción de la fila 1, la descripción del producto de la fila 2, la descripción del producto de la fila 3. Tengo que pasearme por todas las filas. Y la pregunta es, ¿y con quién lo vas a comparar? Con alguien lo tengo que comparar. ¿Con quién lo voy a comparar? Tipiana, ¿con quién lo voy a comparar? Con este señor, con el control que hace referencia a la caja de texto de la descripción. Yo le diré, mira, yo quiero saber si el producto harina preparada de la marca Bells existe en todas las filas de ese control. Si existe, actívate mensaje y dime que ya existe. Si no, agrégalo pues, porque no existe. Porque el producto no se repite. Porque estamos diciendo que los productos son únicos, no se pueden repetir en el almacén. La descripción del producto como tal tiene que ser único, no pueden haber productos repetidos. Entonces, si el profesor dice, si hubiera productos repetidos, entonces ¿para qué está el stock? El stock está por gusto. Porque se supone que el stock son 4, 5, 6, si existe, pues se deberá sumar, ¿no?
En este caso no quiero que se sume, simplemente quiero que me diga si existe o no existe. Si no existe, que lo agregue. ¿Listo? Ya, entonces nos vamos acá. Dentro del bucle, lo que yo voy a hacer es capturar previamente el valor del producto, ¿no? Entonces acá digo capturar. Entonces vamos a decir así, capturar. ¿Qué voy a capturar? ¿La descripción o no? La descripción del producto. ¿Y eso dónde lo voy a almacenar? En mi variable. ¿Cuál variable? Esta que está acá. ¿Cómo se llama? Descripción producto. Le digo, tu variable, descripción producto, vente para acá. Tú vas a almacenar algo. Y él me dice, ¿qué cosa quieres que almacene? Quiero que almacenes el valor que existe en el JTable. ¿Ya? En este caso, ¿cómo obtengo un valor de JTable? Obtener en inglés. Get. Es un valor, ¿no? Por lo tanto es value. Get value. Ahora, el get value me pide dos cosas. Me dice, ¿quién tiene el valor de la fila? El valor de la fila lo tiene, en este caso, la variable i. Ahora, recuerda que un JTable es como una tabla, ¿sí o no? Y el JTable, el primer valor es la fila y el segundo valor es la columna. Pregunto, ¿qué número de columna hace referencia a la descripción? No sé, voy a ver. 0, 1, 2, 3. ¿Qué posición de columna es? 3. Entonces acá digo, ay, tiene razón. Entonces aquí en el source yo tendría que ponerle que el valor que se supone va a capturar tiene que ser el valor 3. ¿Estamos? Entonces aquí le pongo 3 como valor predeterminado. Y esto me marca error, lo tengo que jalar como un toString, es decir, como cadena de texto. Aquí te voy a poner un comentario, le voy a poner 3, porque 3 hace referencia a la columna de la descripción. Exacto, ahí está. Listo. Ahora, dentro del bucle, ¿se tendría que llevar a cabo la condición o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dentro del bucle tengo que preguntar o no? Claro, pues no, viene la primera fila, lo capturó, y digo, oye, ya estás acá, estás en el primer valor, la primera vuelta, si compara, ¿no existe o no? ¿Son iguales o no? No, next, avanza, el siguiente. ¿Son iguales? No, next, avanza, y así sucesivamente. Cuando se cumple la condición, es que yo ahí le tendré que decir un ratito, mensaje de error. El nombre del producto ya existe, pero eso pasará cuando la condición se cumpla, cuando ambos valores sean iguales. Entonces aquí vamos a crear nuestra condición. Digo, evaluar, vamos a evaluar si el nombre del producto, en este caso no es el nombre, la descripción, me corrijo. Evaluar si la descripción del producto existe. ¿Ok? Condición if. Pregunto, ¿quién tiene ahí la descripción? ¿Qué variable? ¿Qué variable ya tiene la descripción del producto? Descripción del producto. ¿Con quién lo voy a condicionar? ¿A quién le voy a preguntar? Al control txt descripción, porque se supone que la caja de texto es lo que el usuario escrito, ¿no? El nombre del producto, con él tengo que comparar. Le digo, si la caja de texto punto método getText, que es para obtener el texto de ese control, ya, punto método equals. Recuerda que el equals sirve para comparar cadenas de texto. Entonces le digo, yo necesito que tu caja de texto compares el valor que estás trayendo de tu texto con la variable que se llama descripción producto. Si son iguales, entonces muestro el mensaje de error, ¿no? Al usuario. Entonces acá yo digo mostrar mensaje de error. Mostrar mensaje de error. Digo JOption panel punto show confirm dialog o show message dialog. Perfecto, muy bien. Show message dialog es un mensaje que voy a mostrar. No es confirm. Confirm es para una condición, cuando quiero que evaluar sí o no. En este caso no voy a evaluar nada, simplemente es el mensaje que le va a mostrar al usuario y nada más.
Ok, valor, primer valor null en minúscula. Ahí está, null. Y ahora voy a mostrar qué cosa. El mensaje. ¿Qué le puedo decir? La descripción del producto, ¿no? La descripción del producto, podría decirle en este caso, ya se encuentra registrado o ya existe, ¿no? ¿Sería bueno que el usuario vea la descripción del producto en texto o no? Si quieres, lo puedo programar también para que sea así. Digo, más this.txt descripción punto getText. Pero ojo, entre las comillas y los dos puntos, si te das cuenta, estoy dejando un espacio en blanco. Si tú no le pones este espacio en blanco después de los dos puntos en el mensaje, va a salir toda la cadena de texto junta, unida, y hay que darle una pequeña separación. ¿Ya? Entonces, yo creo que el usuario diga, no, la descripción del producto, dos puntos, harina preparada Bells, ya existe. Digo, más, comilla, un espacio, dejo un espacio, ya existe, coma, o así le puedo poner, coma, ya existe o ya se encuentra registrado. Ya se encuentra registrado. Sí, se pone un poco intenso. Ya. Ok, ahí está el mensaje. Entonces le digo, ya se encuentra registrado. Listo. Ahora, si tú deseas, ese mensaje puede ir con un título. Acuérdate que todo show message dialog no solamente tiene el mensaje, sino también tiene el título del mensaje. También tú lo puedes incorporar. Entonces, a esto yo quiero que vaya acompañado del título de la ventana. ¿Alguien recuerda cuál es el método para obtener el título del formulario? ¿This.qué? Get title. Muy bien. Ajá. O get title, como dicen algunos. Ok, coma. ¿Qué icono? ¿Qué icono le voy a poner? ¿Qué icono? ¿Es un error o no? ¿Es un error o no? Sí. Error message. El warning es básicamente el signo de admiración, ¿no? O de alerta. Ajá. Cuando es information message. Y cuando es de exclamación, warning. En este caso le digo error message. ¿Cuál es ese icono, profesor? La X. Sale una X con un círculo rojo, ¿no? Sí. Ya, ese es el icono de error message. Listo, nada más. Y luego, ¿qué hacemos? Ubicamos el cursor. Digo, ubicar cursor en el control. ¿En dónde debo ubicar el cursor? ¿En qué control quiero que se ponga? ¿A dónde debería mandar el cursor? ¿A qué control? ¿A la caja de texto del stock? ¿A la caja de texto de la descripción? ¿A la caja de texto de la unidad de medida? ¿A la caja de texto del precio de venta? ¿A dónde? Descripción. This.txt descripción. Para que el usuario vea de que ahí tiene que corregir. Método request focus. Recuerden que el request focus es para ubicar el cursor, ¿no? Ya. Ok, listo. Ahora, ¿qué hacemos con la variable contador? Debemos de incrementar su valor, ¿no? Acá decimos incrementar el valor, ¿no? El valor de la variable contador, ¿no? Digo contador más. ¿Qué significa contador más? Es lo mismo a que yo diga contador es igual a contador más 1, ¿o no? Ya está. Ahora, pregunto, el bucle, una vez que mostró el mensaje, el usuario cliqueó, puso el cursor en la caja de texto, se incrementó el valor de la variable, ¿el bucle debe seguir dando vueltas? ¿Deberá seguir dando vueltas? ¿O hay que cortarlo? No tendría razón. Si yo tengo 100 filas, escúchame, 100 filas, y digamos que el producto que especificó el usuario, harina Bells, lo encontré en la fila 10,
¿Tendría razón que el bucle siga a la fila 11, la 12, la 13, hasta llegar al registro 100? No tiene sentido, porque haces que el programa colapse. Si ya lo encontró y ya vio que es el error, simplemente fin del bucle. ¿Cómo finalizamos un bucle? Lo que te gusta, ¿no? El break. Break. Muy bien. Entonces, todavía. Entonces acá decimos fin del proceso. Fin del proceso. Listo. Y aquí ponemos la cláusula break. Y ya está. De esa manera, el bucle finaliza. ¿Listo? Ok. Se va, a ver, un momento. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya, cada llave verifica que cierre en orden, ¿no? Por ejemplo, la llave del if, la llave del else, ¿no? Cada llavecita tiene su cierre, ¿no? Te vas a ubicar acá, mira, donde cierra, pones tú el cursor, cierra arriba donde dice if, guardar, y ahí das un enter. O sea, vas a programar ahora, desde el break cuentas 4 llaves, 1, 2, 3, 4, enter. Y ahora vamos a preguntar, tengo yo que preguntar, si es que está ahora el texto del botón, así como he preguntado, mira, así como he preguntado para el guardar, ahora para quién voy a preguntar. Para él actualizar, porque son dos condiciones. Cuando guarda, él tiene que evaluar si es que existe o no en la lista. Ahora, cuando actualice, también tiene que hacer ese proceso, pero lo tengo que también programar. ¿Estamos? Entonces, ahí lo tenemos que codificar también de esa manera. ¿Listo? Ya, ok. Listo, entonces acá ponemos lo siguiente, ya decimos igual, evaluar si el texto del botón btn guardar es igual al texto actualizar. Ahora yo tengo que preguntar por el siguiente texto, el texto actualizar. Profesor, ¿no es la misma condición que está acá? Sí, es lo mismo. Control C y aquí lo pego. Y solamente aquí cambio el valor por actualizar. Es la misma condición, solo que aquí va a cambiar. Ya. Eso sí, verifica la tabulación, ¿no? Donde abre, donde cierra. Ahí está. Entonces, en el caso que la condición se cumpla, tengo también que obtener, o debería también de obtener la fila. O sea, yo tengo que obtener ahí previamente la fila. Entonces digo acá lo siguiente. Obtener, vamos a obtener, en este caso, el número de fila seleccionado, ¿no? Obtener el número de fila seleccionado. Digo in, variable fila, vas a ser igual a this.jtable, producto, punto, para obtener la fila, ¿qué método? Get, ¿no? Get, ¿qué cosa? Select row, obtener fila seleccionada. Listo. La variable fila estaría ahí obteniendo en teoría el número de fila seleccionado, ¿no? Una vez que hemos obtenido el número de fila seleccionada, voy a capturar el valor de la descripción. O sea, esto de acá, mira, esto que está aquí, lo mismo, porque yo tengo que capturar la descripción del producto. Copio dentro de la condición. No me la distraigas. ¿Por qué me la distraes?
Ya. Después le cuenta sus hazañas, ¿ya? Ya, listo. Seguimos. Después dice que está comprometido. Todo lo que uno se entera por las redes sociales. Ya. Ok. Ya, siguiente, seguimos. Ya. Entonces acá lo que hacemos es obtenemos la fila, obtenemos la descripción. Tengo ahora que hacer mi condición. Profesor, la condición, mira, ¿no es lo mismo que está acá? Sí, lo mismo. Copiamos, atento, y lo ponemos aquí debajo. Ahí está. Tabulamos. Tengo igual aquí yo que verificar para hacer la validación. Ahí está. Ya está. Entonces, en el caso de que la descripción exista, ahora estamos por el caso del actualizar, si es que es igual, le asignamos el valor de 0 a la variable contador. Entonces digo, asignar, acá, asignar como comentario, asignar el valor de 0 a la variable contador. A la variable contador. Digo, contador es igual a 0. Ahí está. Ya, ok, obtiene el valor. Establecemos la condición y asignamos el valor a 0. Ahora, de caso contrario, que digamos no se cumple la condición, decimos else. ¿Ya? Else. Y dentro del else, nosotros vamos a tener que crear nuestro bucle. ¿Ya? Digo, recorrer elementos del control JTable, ¿ya? Del control JTable. Del control JTable. Digo, for, variable, in, por decir i, es igual a 0, inicia en 0, hasta que i sea menor a this.jtable, producto, punto get row count. Acuérdate que el row count es para obtener el total de filas. Y la variable i se tiene que incrementar su valor, porque obviamente pues, es un bucle. ¿Estamos? Ahí está. Quedaría entonces de esa manera. Ya, una vez que hemos hecho eso, ¿qué tenemos que hacer? Capturar el valor. Acá hay un lapsus. Observa, 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 observa acá. ¿Quién maneja en el guardar la fila? ¿Qué variable? Fila, pues. Y aquí, ¿qué le tengo que dar? El valor de fila. No es i, sino es la variable fila. Este código lo vas a copiar y lo vas a colocar aquí dentro del bucle. O sea, dentro del bucle tendría él que capturar el valor de, en este caso, la fila. Pero aquí quien maneja la fila es ¿qué variable? La variable i. Entonces aquí le decimos i, porque es i quien se supone tiene el valor. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Estamos claros? Ya, una vez que ha capturado el valor de la descripción, lo que vamos a hacer es crear nuestra condición, nuestra pregunta. ¿Ya? Decimos evaluar si la descripción del producto existe. Evaluar si la descripción del producto existe. ¿No? Condición if, y aquí decimos this.txt descripción punto getText, que es para obtener el texto, ¿ya? Punto método equals, porque el equals es el que nos va a permitir igualar con el valor de la variable descripción. ¿Estamos? Si son iguales, se supone que debe de devolver verdadero. Entonces digo acá,
Si eso se cumple, voy a tener que mostrar el mensaje de error. Else, de caso contrario, debería de finalizar el bucle en teoría, ¿no? A ver, vamos a ver. Aquí entonces, dentro de la condición, vamos a mostrar nuestro mensaje de error, ¿ya? Mostrar mensaje de error. Que en realidad viene a ser lo mismo, atención, de lo que hemos programado acá, ¿o no? ¿No es el mismo mensaje para el actualizar? ¿O no? Sí, bueno, si existe, ¿qué le debe decir? Error, la descripción del mensaje ya existe. Igual debo poner el cursor, igual debo de incrementar el valor, igual debo de cortar el bucle, ¿o no? Sí. Entonces, mira, tú eres inteligente, haces un copy de todo esto. El mensaje, el cursor, el incremento de la variable y el break, lo copias, control C, y lo vas a colocar aquí. Este if, yo le había puesto un else, ¿sí o no? Ya no es necesario ponerle el else, vamos a quitarlo. Y aquí, donde dice mostrar mensaje de error, es donde lo vamos a reemplazar por el mensaje que he copiado líneas arriba de la condición del guardar. Porque ahora estoy en el actualizar. ¿Listo? Y esto quedaría de la siguiente manera. Ahí está. Ahí está. Estamos aquí en el actualizar. Creo que se han perdido. Desde aquí inicia y termina en el break. ¿Ya? El mensaje es el mismo, el producto ya existe. ¿Listo? ¿Sigo bajando? Ya, se van a ubicar ahora en la cuarta llave, donde finaliza el break, porque obviamente está dentro de la condición. Esta condición, mira, abre su llave, cierra su llave. El for abre la llave, cierra la llave. El else abre su llave y cierra la llave. Y este signo es de acá, mira, de la condición del actualizar. ¿Estamos? Entonces, aquí, donde ya finaliza, ya con esto vamos terminando, vamos a preguntar cuál es el valor de la variable contador, ¿ya? Porque acuérdate que contador me sirve como un switch, o vale 0 o vale 1. Entonces acá yo voy a decir lo siguiente, evaluar si la variable contador es igual a 0. Digo, if, paréntesis, variable contador es igual a 0. ¿Estamos? Si es igual a 0. Si es igual a 0, entonces voy ahora a preguntar cuál es la situación del botón guardar, si es guardar o es actualizar. Porque recuerda que hay dos métodos, agregar producto y actualizar producto. El agregar producto lo tengo que llamar cuando el texto del botón es guardar. Cuando el texto del botón es actualizar, no agrego, sino modifico. Debo de modificar el registro. Acuérdate que hay dos métodos. Entonces, hacemos acá una condición. Digo, evaluar si el texto, con esto ya vamos terminando, si el texto del control, btn guardar, es igual a guardar. Digo, if, paréntesis, this.btn guardar, punto, gettext. Gettext es, recuerda que es para obtener el texto del botón, y lo voy a convertir a to uppercase. To uppercase significa mayúscula. Y aquí en la condición coloco la palabra guardar. Si es igual a guardar. Pero lo tienes que colocar en mayúscula. Profesor, ¿qué pasaría si el método dice to uppercase y yo le he puesto en minúscula la palabra guardar? Nunca va a conseguir la condición. Porque recuerda que el método to uppercase convierte a mayúscula. El dato que viene del botón se supone que lo esté convirtiendo en mayúscula. La condición tiene que ser a mayúscula. Si tú lo pones guardar en minúscula, nunca van a hacer match y nunca van a ejecutarse lo que
voy a indicar ahí. Tiene que ser en mayúscula también, ¿ah? Ojo con ese detalle. Ok, esta condición tiene su llave, abre su llave de if, naturalmente, y dentro de ese método, si fuera igual dice a guardar, entonces acá digo, voy a invocar, acá recién llamamos al método, digo, invocar al método, ¿cómo se llama el método? Me acuerdo, era agregar, ¿no? This punto, ahí está, agregar registro. Entonces aquí yo llamo al método agregar registro. ¿Cuándo voy a agregar el registro? Cuando vas a guardar, pues obviamente. Ok, else, de caso contrario, que el texto no tenga o no contenga la palabra guardar, se supone que tendría la palabra actualizar. Entonces, si es actualizar, debo de invocar al otro método, pues el que acabamos de crear el día de hoy. Digo, invocar al método this.modificar, ahí está, modificar registro. Entonces, de esta manera hacemos que el programa sea automático, ya sea que agregue o que modifique, según sea el caso. Y luego que ha hecho el proceso de agregar o de modificar, que invoque al método total filas. Ese método total filas tiene que ser invocado dentro de la condición. Acá decimos invocar al método total filas. El método total filas es un método que te permite obtener el total de filas que tiene el control JTable. Ya, entonces este método lo tenemos que llamar this.total filas. Ah, ya es sin guión bajo. Solo, ya, ahí, sin guión bajo. Entonces, en este caso, vendría a ser de esa manera. ¿Ya? Bien, ahora, una vez que se supone el dato, digamos, ya agregó, modificó y me está mostrando el total de filas, nosotros tenemos un método que se llama guardar fichero. El método guardar fichero es el que la información que está en el JTable lo va a mandar al archivo de texto, que ya está programado, que hemos hecho clases anteriores. Ese método, que era un poquito extenso, lo vamos a invocar acá. Entonces ahora digo, después que ya agregas o modificas según sea el caso, entonces, por favor, pasa la información que tienes en el JTable al archivo de texto. Y eso, ¿quién hace ese proceso? El método guardar fichero. Entonces simplemente lo que hacemos es invocarlo. Digo, invocar al método guardar fichero. ¿Para qué? Para que los datos sean finalmente guardados de forma física ya en el archivo de texto. Ahora, profesor, ¿y los botones y los controles? ¿Cómo queda su situación? Los controles tienen que estar deshabilitados. Entonces digo, invocar al método, vamos a invocar al método this.habilitar controles, ¿sí? Lo ponemos en false, tengo que deshabilitarlo. ¿Ya? No se puede quedar habilitado, ponga que ya agregó, ya modificó, ya pues queda deshabilitado, para que cuando haga clic el usuario nuevo se vuelve a activar. Ya eso, ¿quién lo hace? El botón nuevo. Ahorita lo estoy haciendo en el método. Ese método lo tengo que llamar. Este método que acabo de crear, que llama a otros métodos según las condiciones, se tiene que llamar ahora en el botón guardar. Acuérdate que el guardar agrega, llama a este método, sino el guardar. Yo tengo que ahora irme al guardar y ya no llamar a este método, sino al que acabo de encriptar todo. Porque acuérdate que he creado un nuevo método que se llama validar datos, que es este que estoy programando. Ese método es el que ahora lo llamaría finalmente en el botón guardar. Y él, según la condición, si es que es guardar o actualizar, hará las operaciones de agregar registro o modificar registro según como estoy condicionando. ¿Estamos? Entonces, es todo un procedimiento que de alguna manera pues lo tengo que considerar de esa forma. Ahora, si el texto del botón, digamos, del botoncito que estamos trabajando fuera, en este caso, actualizar, ¿a qué lo tengo que devolver? ¿Se tiene que quedar como actualizar o lo devuelvo a guardar? Lo tengo que devolver exacto al texto de guardar. Muy bien. Entonces digo this.btn, en este caso guardar punto ctext, porque ctext es para establecer el texto, y aquí le vamos a poner la palabra guardar, pero no en mayúscula. Mira, 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 lo tienes que hacer igualito como lo he diseñado, en altas y bajas. La primera mayúscula y el resto en
¿Para qué? Para no desentonar. Porque si yo lo pongo en mayúscula, cuando el usuario después de que actualice, va a verse feo, guardar en mayúscula. No, lo pongo exactamente como le he puesto ahí. La primera en mayúscula y luego en minúscula el resto. Y de esa manera el usuario no ve ningún cambio, no percibe esa modificación. Comentario, digo, establecer el método, ¿no? ¿Cómo se llama el método? No, establecer el texto, ¿no? El texto del botón. El texto del botón de nombre btn-guardar. Ahora, ¿pero qué texto? Guardar, obviamente, ¿no? Establecer el texto guardar en el botón, así sería el comentario, en el botón btn guardar. Listo. Y de esa manera ya el texto quedaría con ese valor. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Estamos claros? Ya, ahora, y con esto ya cerramos, vamos culminando. Te vas a ubicar en el diseño, si ya terminaste de programar eso, ubícate en el diseño del formulario y ubícate también en el botón guardar y haz doble clic. Ya, ubícate en el botón guardar y haz doble clic. ¿Para qué? Para poder dirigirnos, en este caso, al botoncito y ahí vamos a modificar la forma en la cual hemos estado llamando. Ya no vamos a llamar a ninguno de esos métodos que tenía o que existían, sino al método validar datos, que se supone es el que tendría ahora que funcionar de alguna manera. ¿Listo? Ya, entonces, ¿ya terminaron de programar esta parte? ¿Sí? Ya, vamos al diseño y haz clic acá, en el botón. Pregunto, ¿a quién está llamando aquí? Ya no es ese método. ¿A quién tiene que llamar? A validar datos. Porque se supone que es el método que yo acabo de programar. ¿Sí o no? Digo, invocar al método. Ahí está, validar datos. Pero ojo, por ahora lo estoy llamando directamente. Yo previamente, antes de llamar a ese método, tengo que preguntar si el usuario ha ingresado el producto, si ha seleccionado la marca, si ha ingresado el nombre del producto. O sea, una serie de if, una serie de condi. Si todo se cumple, si todo está ok, o sea, si todos los datos tienen información, recién debería llamar a quién. Pero por ahora, por un tema de tiempo, voy a llamar nomás directamente. Oye, ven validar, por ahora, por ahora. Pero eso tiene que estar encriptado en una estructura condicional, donde yo valide que cada control esté ok. ¿Está ok? Ahí recién llaman al validar. Si no, que le diga error, ¿no? Debe ingresar la descripción, debe seleccionar la marca, debe seleccionar la categoría, etcétera, etcétera. Ahora, profesor, una pregunta. Cuando usted, ya lo modificaste, ¿no? Acá en el guardar, ya llamaron a validar datos. Ya, ahora yo pregunto, cuando yo hago clic en el botón editar, ¿no se supone que tiene que cambiar el texto? ¿Sí, no? ¿A qué debe cambiar? ¿Actualizar? Ah, entonces te vas a ir al botón editar, mira, y aquí en el editar vas a decir lo siguiente. dis.btn-guardar punto, en este caso ctext, para establecer el texto, y entre comillas colocas la palabra actualizar. Y de esa manera, cuando hago clic en el botón editar, ¿qué se supone que hace el botoncito? Cambia el texto a actualizar, ¿no? Para que luego cuando yo llene los datos y haga clic en el botón, haga la función de la actualización. Bien, otro detalle. Ustedes tienen acá, mira, observa, un botón que se llama cancelar. ¿Qué pasa si el texto dice ahora actualizar y el usuario se desiste? Dice, no, me equivoqué, he decidido cancelar. ¿A qué debe devolverse el texto del botón guardar? ¿Se tiene que quedar como actualizar o debe de cambiar a guardar? Tiene que volver a guardar, obviamente. Entonces aquí decimos lo siguiente, en el botón guardar, en el evento action perform, digo btn, guardar.ctext
en este caso, guardar. Lo devuelvo a su valor normal, ¿no? Inicial. Establecer el valor del botón de nombre btn guardar a el valor de guardar, ¿no? ¿Listo? Y este de aquí es para establecer el valor del botón, en este caso así, botón guardar al actualizar. Ahí está. ¿Listo? ¿Ustedes habían ejecutado el programa juntos conmigo hace un momento? Cuando ingresé la cerveza, ¿ingresaron y ustedes también registraron ese producto o no? ¿Sí? Ya. ¿Por qué te digo esto? Escúchame. Porque como no había programado este método, si tú te vas al archivo de texto, mira, acá, almacén de productos, te vas a dar cuenta que aparece repetido, mira, estos dos valores. ¿Y esto es correcto? No se debe repetir. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿por qué? Porque estaba todavía yo modify. Entonces, ¿qué hago en el archivo? Mira, todo esto que dice producto 006 que ya existe, lo voy a borrar. Y simplemente voy a dejar una línea en blanco. Mira. Así, tal cual está. Borro ese dato que hace un momento había ejecutado, lo voy a borrar. Cierro el archivo de texto. Me dice, ¿desea borrar los cambios? Sí, ya está. ¿Y ahora qué hago? Ejecuto la aplicación. Debo tener solamente 6 filas. Ahí están las 6 filas. ¿Correcto? Selecciono Pilsen. ¿Qué dice acá? Guardar. Si yo hago clic en editar, ¿qué debe de cambiar? Actualizar. Digo, editar. ¿Cambió o no cambió? Entonces le digo, oye, no es bebidas. No. Es licores. Y su estado es disponible. Si yo digo, en este caso, actualizar, ¿qué me dice el mensaje? ¿Desea modificar los datos? Ya no me dice agregar, ¿no? Ya detectó, oye, viene de un actualizar, me está agregando. ¿Agregues a quién? Al texto, pues yo me estoy apoyando del texto. Según el texto cambio la confirmación del mensaje. Como no viene de un guardar, sino viene de un actualizar, porque es una edición, me dice, ¿deseas modificar los datos? Sí. Se supone que ya se modificó. Ahora, aquí, ¿qué me dice? Licores. ¿Sí? Acá, ¿qué dice? Licores, ¿no? Ya lo modifico. Ahora, ¿cómo yo verifico que esto es correcto? Salgo de la aplicación y tengo que irme a dónde? Al archivo de texto. Me voy al archivo de texto para verificar, a ver. ¿Qué dice acá? Licores. Hace un momento decía bebidas. Profesor, a ver, modifíquele el precio. Acá dice que cuesta 20 soles 50. Póngale 30 soles. Ya, entonces, ¿qué haces? Te vas acá a la opción de nuevamente de ejecutar. Te vas a la opción de cerveza, ahí está, le digo editar y le digo, ya no cuesta 20 soles, sino 30 soles. Digamos que no es, pues, acá en el texto no le he puesto la cantidad de unidades, ¿no? Ya, pack de 6 unidades, por decir, 6 unidades, actualizar. ¿Desea modificar los datos? Sí. Le he puesto 6 y le he puesto 30. Salgo de la aplicación y voy y verifico en el archivo. ¿Está? ¿Qué dice acá? 30 soles, pack de 6 unidades. Entonces, el dato ha sido modificado. Ahora, lo que está pendiente, y eso también soy consciente, lo que está pendiente es algo más. Cuando yo seleccione el producto, ¿qué tengo que acá buscar? La fotografía. Los métodos ya han sido programados. Me falta simplemente invocar en este botón para que se abra la ventana, yo busque la imagen y cuando la acepte, la imagen se muestre aquí, en el formulario. Y nos faltaría también validar, ¿no? Porque cuando yo digo nuevo, si ahorita digo nuevo, me va a agregar un nuevo registro, ¿sí o no? Yo digo ahorita nuevo, producto 7. ¿Qué pasaría si el usuario de frente hace clic en guardar? ¿Va a guardar los datos o no? Sí, pero los va a guardar vacíos. ¿Por qué?
Porque no estoy condicionando, pues. Tengo que condicionar si el combo box de ese control es diferente de selección. Porque si ahí dice seleccione, tendría que salir un mensaje, ¿no? Debe seleccionar el nombre del producto. Debe, eso es lo que nos falta. ¿Estamos de acuerdo? Ese proceso está pendiente. Ya, ¿quién me dijo que me vaya el código? Ahora, si yo digo cancelar, acá hay un detalle. Cuando yo digo cancelar, todo esto, ¿qué tiene que pasar? Tiene que limpiarse, tiene que deshabilitarse los controles y también la caja de... ya. Entonces, eso es algo que también está pendiente. Aquí en el cancelar nos falta. Ya, ahí te lo dejo ahí, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ahí pongo el código que les falta. En el cancelar. Así es, en el cancelar. Es más, lo voy a agregar, ¿eh? Aquí yo digo tabulo, mira. Aquí yo tendría que invocar al método. Vamos a invocar al método. ¿Cómo se llama el método? Limpiar, ¿no? Claro, pues porque ya el usuario no quiere nada, pues ya se arrepintió. Cancelo, y si no quiero nada. Entonces, si no quiere nada, ¿a quién llamo? Al método limpiar. Se limpia y los controles se deshabilitan. El método, ¿cómo se llama? Habilitar controles. ¿Está en true o no? Lo tengo que poner a false. False. Ahí está, false. ¿El false para qué es? Para deshabilitar. Profesor, ¿dónde lo está programando? En el botón cancelar. Invocar al método, en este caso, habilitar controles. ¿Sí? Y aparte, también los botoncitos se tendrían que deshabilitar y habilitar el nuevo, ¿no? Entonces, acá también vamos a decir this.botones true o false. True, para que se habilite el botón nuevo. True. Listo. Ese sería el código de nuestro botón cancelar. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? ¿Ya está? Ya. Por ejemplo, acá se supone que el producto, ¿cómo se llama? Botella de aceite Capri, dice, ¿no? Mira acá. De 1 litro en la ejecución. ¿Qué pasaría si yo vuelvo a ejecutar y digo, mira, el producto es aceite? La marca Capri, se supone que tiene que validar, ¿no? Por algo programado, ¿no? Vamos a ver. Descripción. Y le pongo aquí, botella de aceite Capri de 1 litro. Ahí está. Presentación. Botella. Unidad de medida. Litro. Fecha de vencimiento. 2024. Digamos. Listo. Fecha. Precio de compra. 10 soles 50. Precio de venta. 14.20. Stock. 50 unidades. Categoría. ¿Qué categoría es eso? ¿El aceite en qué categoría está? Yo le he puesto a alimentos de consumo. Ok. Alimento de consumo. Si yo hago clic en guardar, mira lo que me dice. Lee el mensaje. Dice, la descripción del producto, ¿no? Y me sale el nombre, botella de aceite Capri de 1 litro, ya se encuentra registrado. O sea, ¿qué significa? Que yo no podría registrar otro producto de la misma marca con esa descripción. O ponerle que es de 5 litros o de 1 galón, pero no repetir el producto porque ese ya se encuentra, entre comillas, dentro del sistema. Entonces, esa es la idea de la aplicación, que valide. Entonces, ya yo le digo, tiene razón, ahí está repetido. A ver, entonces, ¿qué pasó con el dato? ¿No se ha guardado o se ha guardado? ¿Se ha guardado? ¿No? ¿El código producto 7 ha quedado ahí? Ah, profe, falta pulir. O en todo caso, yo puedo decir, ok, si ya el dato obviamente no se ha almacenado, pues simplemente no pasa nada. ¿No? En teoría no debería.
Entonces, acá me falta todavía el guardar, validar esta parte. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Cuestiones? Bueno. Bien, ok, jóvenes, si no hay preguntas, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima. Dios mediante. Nos vemos. Chau, chau.